Un viejo dicho que prácticamente se ha convertido en un axioma es que en política nada se puede descartar. Sin embargo, me resulta poco probable que entre los opositores partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo pueda concretizarse una alianza política para las elecciones del 2024, al menos no a nivel nacional. El escenario del 2024 plantea la posibilidad factible de que el gobernante Partido Revolucionario Moderno sea el puntero, dado que está en el poder y tiene un candidato natural y sin oposición interna, que lo es el presidente Luis Abinader. Esto implica que el PRM tendría el carril de adentro para terminar en primer lugar en un eventual escenario de doble vuelta, o sea, que ninguno de los partidos concurrentes logre alcanzar el 50% más uno de los votos válidos. Entonces, esto colocaría al PLD como la organización con la fuerza suficiente para llegar en un segundo lugar, teniendo el asedio de su antiguo líder y seguro candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, tratando, a como dé lugar, de llegar segundo, pues es el lugar donde competiría con el primero por el poder, en escenario de segunda ronda. De hecho, Leonel Fernández se ha centrado, desde que pasó el torneo electoral del 2020, en crecer a costa del PLD. Lo demuestra con las juramentaciones de antiguos dirigentes y autoridades electas en esa organización. Ya Leonel desplazó al PLD como segunda mayoría en el Senado, lo que permitió tener un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, esta conquista la hizo gracias al apoyo de los electos senadores en el PLD, o sea, los escogidos en la boleta del PLD, Félix Bautista por San Juan, Dionis Sánchez Pedernales y Franklin Peña San Pedro de Macorís. Esto implica que en la práctica le llevó el 50% de la matrícula senatorial del PLD, y ahora la Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza senatorial. También le llevó más de 12 diputados, encabezado por Hamlet Melo de la Altagracia, y más de 10 alcaldes brincaron la cerca morada a la verde, y ni hablar de ex candidatos. El PLD es el caldo de cultivo o el escenario natural para Leonel y su Fuerza del Pueblo crecer en el electorado, porque es ahí donde están sus antiguos compañeros y colaboradores, personas a las que el ex mandatario hizo funcionarios en 12 años de gobierno. Ahora mismo, el PLD enfrenta dos enemigos poderosos: la Fuerza del Pueblo, que lo drena internamente, y la política anticorrupción del Ministerio Público, que lo desacredita a gran escala, con el encierro y múltiples expedientes abiertos contra exfuncionarios PLDistas y familiares cercanos del expresidente Danilo Medina. El PLD, por el contrario, no tiene un candidato definido, como sí ocurre con la Fuerza del Pueblo y el PRM. Tendrá que escoger entre Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, con el reto de salir airoso de ese proceso y sin fisuras internas que eventualmente pudieran provocar nuevas hemorragias. Además de la amenaza latente del Ministerio Público de que el expresidente Danilo Medina podría ser arrastrado en el caso de la Operación Antipulpo, pues su nombre se menciona más de 90 veces en el expediente y ya están vinculados sus hermanos Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez. Los PLDistas culpan a Leonel y su partida del PLD por haber perdido las elecciones en el 2020, los empleos, y ahora enfrentan el desatino judicial. Leonel se enemistó con su antiguo aliado Danilo Medina por haberle impuesto a Gonzalo Castillo como candidato presidencial en el PLD y lo obligó a salir de la organización que él llevó al poder por primera vez en el 1996 y responsable de 12 de los 20 años que gobernó. Las diferencias Danilo-Leonel pasaron de lo político a lo personal, sumando el factor del orgullo herido y las secuelas de la pérdida del poder, lo que indica que entre ambos existen barreras insalvables, al menos por el momento. Tras la imposición de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD, Danilo marcó la raya de Pizarro y cruzaron la mayoría que lo siguió por estar en el poder, alcanzando un 37.5% del electorado.
en las pasadas elecciones, y Leonel, quien se devolvió y no cruzó la línea, se llevó alrededor de un 5% en un camino difícil de trillar porque se marchó desde el poder y muy pocos abandonan el barco para aventurarse en mares profundos en una aventura llamada Fuerza del Pueblo. Pero el escenario de ahora pone a ambos partidos en el terreno de la oposición, sin el brazo largo del poder, en igualdad de condiciones, en tanto que ambos tienen categoría de organización mayoritaria y les corresponde la misma cantidad de recursos de financiamiento público. Esta es otra batalla que el PLD perdió de su antiguo líder, cuando quiso impedir que la Fuerza del Pueblo fuera reconocida como organización mayoritaria. La dirigencia y militancia de ambas organizaciones están conscientes de que por separados se le hace difícil reconquistar el poder ante el presidente Abinader y el PRM. Lo factible y lo ideal para las causas de ambos bandos es una alianza entre antiguos camaradas. El detallito está en quién encabezará la alianza. En el escenario de que el PLD culmine en segundo lugar en las elecciones del 2024 y la Fuerza del Pueblo tercero, es difícil que Leonel se doblegue, vuelva con el rabo entre las piernas y levante la mano al candidato del partido de donde se fue y al que drena cada día con conquista de dirigentes. Además, existe la posibilidad de que el PLD tenga como candidata presidencial a su antigua esposa, Margarita Cedeño, con la que ya no le une ni el amor, al poner término al matrimonio. Aun siendo esposos, ambos jugaron en bandos contrarios en los pasados comicios. Leonel se fue con la Fuerza del Pueblo y Margarita se quedó en el PLD y no acompañó a su entonces pareja sentimental. En boca del expresidente Danilo Medina, fue Leonel quien se opuso a que Margarita fuera candidata presidencial del PLD en el 2020, como un bajadero entre ambas tendencias. Si el PLD termina segundo, con Abel Martínez o Francisco Domínguez Brito como candidato presidencial, un respaldo de la Fuerza del Pueblo parecería más asequible, pero igual irrealizable, pues esta posibilidad conllevaría a que el PLD terminaría con el ensayo de la Fuerza del Pueblo, donde integraría a sus dirigentes a la campaña y conllevaría a que los que se marcharon retornen a su casa de origen y la Fuerza del Pueblo desaparecería. En el caso hipotético de que sea la Fuerza del Pueblo que termine en segundo lugar y el PLD en tercero, sería difícil que los morados apoyen a Leonel, porque terminaría de ejecutar su obra, terminaría absolviéndolo definitivamente. Ocurriría un caso parecido al que aconteció cuando el Partido Reformista apoyó sin condiciones al PLD en las elecciones de 1996 con el Frente Patriótico, y los morados absolvieron a los reformistas que hoy son parte de su dirigencia nacional y pasaron de ser de una organización de cuadros a desplazarlo electoralmente y gobernar por 20 años, mientras los rojos se disminuyen en cada proceso. Lo que parecería más factible es una alianza coyuntural a nivel del Congreso y los ayuntamientos, que involucre a otras organizaciones opositoras, lideradas por el PLD y la Fuerza del Pueblo, que ya lo conocen y han comulgado juntos. Algo parecido a la boleta opositora que construyó el PRM en alianza con Leonel, el Partido Reformista y otras organizaciones minoritarias en las pasadas elecciones, y tuvo como resultado la victoria opositora que desalojó al PLD del Congreso y los ayuntamientos, donde mantenía una hegemonía desde el 2006. De esta manera, todos ganan representación en el Congreso y los ayuntamientos, y debilitarían al oficialista PRM y su buque insignia Luis Abinader. Otra eventual alianza es aquella que se realiza de manera informal o personalizada, donde el partido que queda segundo inicia negociaciones directas con dirigentes, cara a cara, uno a uno, como caballeros. El único que sí sale ganando de que no se produzca una alianza PLD-Fuerza del Pueblo en ningún escenario es el PRM, porque correría con amplia ventaja en la pista electoral, amparado en la máxima de Maquiavelo: divide y vencerás. Es la misma medicina que le permitió al PLD gobernar 14 años seguidos, desde el 2004 al 2020,
gracias a la división y luchas fratricidas en el Partido Revolucionario Dominicano. A mi modo de ver, no habrá alianza PLD-Fuerza del Pueblo. Lionel tratará de llevar del 5% que obtuvo en las pasadas elecciones y le da a Bar de partido mayoritario, con igual financiamientos públicos como el PRM y el PLD, para llevar su organización a consolidarse como fuerza decisoria del sistema, de respeto, a aumentar su cuota de poder en los ayuntamientos, sobre todo garantizando candidaturas de sus cercanos, negociar a como dé lugar de que su hijo Omar Fernández, actual diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, resulte electo senador por la capital en el 2024, e ir preparando el escenario para colocarlo en el liderazgo nacional en los comicios del 2028, cuando ya el expresidente estaría acariciando la idea del retiro y pensar en preservar su linaje, su dinastía, con su sucesor. Yo soy Carlos Osi Pérez, simple y sencillo.